Buenos días, ¿cómo están? Ya estamos aquí en Pichincha Universal, empezando una nueva mañana, empezando un nuevo día, empezando el mes de mayo, el primer día laboral, para muchos de nosotros el primer día de labores del mes de mayo. Así que, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están esta mañana? Esperemos que con gran ánimo, con gran determinación y sobre todo porque si han cambiado algunas disposiciones sobre el tratamiento social que debemos tener en esta emergencia sanitaria, seguimos nosotros pidiendo y llegando a ustedes con este comentario. No salgas, quédate en casa. Si no debes salir, si no es sumamente emergente, si no es obligatorio por tu trabajo, no salgas de casa. Mantente adentro, mantente seguro por ti, por tu familia y por todos los demás, porque mientras más tiempo estemos en casa, pues más rápido vamos a pasar esta pandemia, esta emergencia sanitaria. Un abrazo gigante, como siempre, a todos nuestros colaboradores del sistema de salud público y privado. Muchísimas gracias a todos quienes hacen posible que nosotros podamos quedarnos en casa. A todos los servidores públicos que se encuentran en las calles, por supuesto, un abrazo gigante para todos ustedes. Bienvenidos a Pichincha Universal, 95.3 FM, 94.5 FM, al noroccidente de la provincia de Pichincha. Muchas gracias a quienes nos siguen en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es y en todas nuestras plataformas digitales. ¿Has sentido que las cosas solo te pasan a ti? Pues créelo, hay más personas transitando por las mismas situaciones que tú. No eres el único. Nos pasa a todos. Bienvenidos a este lunes 4 de mayo del 2020, que si bien han cambiado algunas disposiciones gubernamentales, entre nosotros todavía podemos seguirnos cuidando. Si es necesario salir, pero recuerda siempre el distanciamiento es importante, el protocolo de seguridad antes de regresar a tu casa y sobre todo, si no tienes que salir, no salgas de tu casa. Pero no quiero empezar el programa sin dejar pasar el día de ayer, el día 3 de mayo de todos los años, se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Cada año el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. Mandarle un abrazo gigante a todos los colegas de los medios de comunicación que seguimos haciendo una prensa libre e independiente y que seguimos luchando por esa libertad que todos merecemos y de los que todos estamos necesarios en estos momentos tan importantes. Ahora, la lucha de la prensa libre e independiente de todos los medios de comunicación, no solamente en el país, sino en el mundo entero, es la lucha contra la desinformación en el contexto del COVID-19. Así que creo que esta lucha por la desinformación y para mantener a toda la ciudadanía informada de manera correcta es de todos, no solamente los medios de comunicación, sino también de ustedes como ciudadanos al consumir información que sea veraz y de fuentes verificables. Así que un abrazo gigante a todos. El día de ayer fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ahí la responsabilidad de todos los medios de comunicación también de tener la conciencia de que tenemos un poder sumamente grande al poder llegar a cientos y miles de personas día a día. Así que un abrazo a todos los medios de comunicación en nuestro día, el día de ayer, la libertad de prensa. Pero el día de hoy quiero ya comentarles, bueno, estamos ahí ya metidos en el tema. Hoy vamos a hablar sobre los insumos que necesitas utilizar para protegerte en esta emergencia sanitaria. El uso de las mascarillas, el uso del gel, el alcohol, por ejemplo, el uso de gafas, el uso de trajes protectores, el uso de guantes, todo este tipo de insumos médicos que ahora debemos utilizarnos nosotros como ciudadanos, ¿qué tan importantes son? ¿Qué tan importante es para el cuidado y qué tan indispensable es que lo utilicemos día a día? Justamente por eso vamos a estar con un experto en el tema, como todos los días en nuestro programa, y también vamos a dar al final unas recomendaciones sobre dónde puedes llamar en el caso de que sientas que hay una especulación
de esto y varios productos y los puedas denunciar. Así que el día de hoy quiero darles la bienvenida. Gracias también por estar a través de nuestras redes sociales en Pichincha Comunicaciones, en La Mañana Morocha, mi transmisión en Facebook personal, Carla Salomé Coronel. Gracias, Javier López, Beto Peralta, Pablito Carpio está también por ahí. Muchas gracias por estar con nosotros todas las mañanas y por unirse a la señal de Pichincha Universal. Bienvenidos. El día de hoy, los insumos que debes utilizar para protegerte en esta emergencia sanitaria. Bienvenidos, 9:17. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. Un abrazo gigante también para Diego Falconi, que se une ahí a nuestra señal de nuestra transmisión en vivo en Facebook personal, Carla Salomé Coronel, en mi Instagram, @Salomé181, y en Twitter de la misma manera. Desde el día de hoy les voy a dar unos consejos súper chéveres sobre el descanso, así que síganme en mis redes sociales. El día de hoy, los insumos médicos que ahora han pasado no solamente para ser de uso de los médicos y de los hospitales, sino también de la ciudadanía. ¿Qué tan importantes son? ¿Cómo se los debe utilizar? ¿Cuáles son los adecuados? Ya que ahora tenemos un bombardeo enorme de productos que no sabemos cuál es el que más conviene para nosotros, para nuestro estilo de vida. Y por eso el día de hoy estamos con el doctor Jesús Dawager. No sé si es que está bien pronunciado su apellido, mi estimado doctor. Él es médico especialista en medicina internista, subespecialidad en infectología, 15 años en el ejercicio médico y además es infectólogo del Hospital Pablo Arturo Suárez. Así que, doctor, muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha. Gracias por estar aquí, por brindarnos su tiempo. Sé que en el hospital al menos están bastante ocupados, así que muchísimas gracias por regalarnos su tiempo y compartir con la ciudadanía esta información tan importante. Buenos días, doctor. Buenos días. Perdón, un segundito. Tengo inconvenientes con la cámara. Parece que el doctor nos va a dar un recorrido por el hospital. Me parece que está en el hospital en este momento, doctor. Le vamos a poner su cámara al otro sentido para que quienes nos están viendo en nuestra transmisión en vivo, exactamente, ahí estamos. El doctor está en este momento en el Hospital Pablo Arturo Suárez, ¿verdad? Sí, exactamente. Buenos días. Sabemos además que el hospital está en estos momentos destinado solamente para atender casos sobre la emergencia del COVID-19, que todas las otras especialidades que no tienen que ver con el tratamiento del virus han sido trasladadas a otros centros de salud y el Hospital Pablo Arturo Suárez está siendo el centro de atención para muchos pacientes. Sí, ciertamente se ha convertido en un hospital de atención de casos COVID-19 y algunas otras especialidades han sido derivadas a otros hospitales. Y otros especialistas se han quedado acá atendiendo pacientes COVID-19, aunque esté un poquito fuera de quizás de su experticia habitual, porque la situación obviamente lo amerita. Porque la situación obviamente lo amerita, doctor. Vamos a conversar un poquito más allá de lo que está viviendo el hospital Pablo Arturo Suárez. Si bien usted es médico de ahí, no sé si es la voz oficial del hospital, así que no le vamos a poner mucho en compromiso. Sin embargo, queríamos que usted nos comente desde su especialidad, desde la infectología, ¿cuáles son los productos que debemos utilizar y qué personas deben utilizar cierto tipo de producto? Porque claro, también nos coge también el susto y vemos a personas que salen a la calle, a la tienda o salen a hacer las compras y salen con las gafas, la mascarilla, los guantes, el traje, botas de astronauta y por poco uno no sabe si saludar o no porque no sabe si es el vecino o quién también será. Entonces es necesario... Exacto. Y eso también nos crea un poco más de susto también, más que darnos tranquilidad de que estamos cuidándonos, nos crea también un poco de pánico. ¿Qué tan necesario es que los ciudadanos comunes y corrientes, que no estamos en la primera línea de batalla, como son los médicos, como son las enfermeras, los auxiliares de enfermería, debemos utilizar? ¿Qué es lo que realmente nosotros debemos utilizar diariamente para hacer nuestra vida lo normal dentro de lo que estamos viviendo? Perfecto, gracias por la invitación y el momento para aclarar algunas dudas, porque ciertamente día a día me toca enfrentar este tipo de situaciones. Veremos si se recomienda o no a la ciudadanía utilizar mascarillas. Esto tiene varias situaciones. Vamos a hablar en general de mascarillas y otros equipos y lo vamos a llamar equipos de protección personal o EPPs. El asunto de las mascarillas y las EPPs en general es que recomendarlo utilizarlo, disculpe, es que no, es imposible evitar recibir llamadas.
Utilizarlo tiene sus bemoles. Primero, el consumo de los equipos quizás de finalidad más médica podrían agotar su disponibilidad en los centros de salud, que es donde precisamente se necesitan de forma prioritaria. Es inevitable no tener que requerir de ellos. Y segundo, un equipo de protección personal tiene que tener cierto entrenamiento para su uso y su retiro. Contrario a la creencia, en realidad el mayor riesgo de infectarse o adquirir algún tipo de infección utilizando equipos de protección personal no es el momento de portarlo, sino al retirárselo. Si un retiro adecuado, precisamente uno puede terminar contaminándose e infectándose, ya sea para esta epidemia o para cualquier proceso infeccioso. En general, vamos a hablar primero con las mascarillas. Las mascarillas hay diferentes tipos. Hay las comunes y corrientes, que son las mascarillas comunes que pueden utilizarse en la calle, las mascarillas quirúrgicas que son de este tipo, que son básicamente una tela que evita que salgan fluidos, y los que se llaman respiradores de alto flujo o de alta eficacia, que pueden ser las famosas N95, pero en realidad ese es un tipo de modelo de los cuales hay varios. También hay FFP2, etcétera, etcétera, que serían, por ejemplo... A eso vamos a ir desglosando una por una, doctor, porque creo que la mascarilla es uno de los insumos más importantes. Usted nos dice, primero tenemos una que son las comunes. ¿Las comunes cuáles son? Las de tela que están ahora fabricando aquí en el Ecuador, en todo lado, fabrica el sastre de aquí abajito, fabrica la señora de la tienda, fabrica la persona que hacía sábanas, fabrica todo el mundo. ¿Esas mascarillas podemos utilizar? Sí y no, ya les voy a explicar. Clasificando en ese tipo, o sea, las comunes, que me refiero a básicamente las tapabocas comunes y corrientes, las quirúrgicas, que son estas, y las respiradores de alto flujo, que son de alta eficacia, perdón, que son las K95, la N95, esta es KN95 el modelo, hay otras FFP2, o sea, depende según el estándar internacional que utilice. Empecemos de lo que no vamos a usar a lo que sí vamos a hacer, y terminemos con lo que vamos a usar. Estas respiradores de alta eficacia estarían contraindicados en el uso por la población general, porque estas precisamente son para utilizarlo por el personal médico que atienden directamente a pacientes COVID, ya que doctor, hay una consulta. Yo, por ejemplo, digo, es que yo quiero realmente estar muy protegida. Yo quiero estar tranquila de que mi familia utilice estas KN95, N95, FFP2, que a la final son lo mismo, son diferentes países nada más. Pero quiero yo utilizarlas. ¿Las debo utilizar o no es realmente necesario? No es realmente necesario, porque vamos a verlo desde un punto de vista poblacional. Si todos utilizáramos estas mascarillas KN95, agotaríamos los insumos en los hospitales, y el día que usted o algún familiar, Dios la proteja, se enferme, no va a haber ningún personal de salud que quiera atenderla. Precisamente por haber querido tener esa protección inicial en su casa, luego no va a tener protección el personal médico, y lamentablemente nadie está obligado a atender a alguien si la salud personal corre riesgo. Y eso está incluso escrito en la ley. Este tipo de mascarillas, doctor, se están fabricando aquí en el Ecuador ya. Obviamente a un costo un poco menor de lo que es las importadas. ¿Podemos utilizar esas nacionales? Sí y no. El problema de estas mascarillas de alta eficacia es que dificulta la respiración con el tiempo. Entonces no son unas para salir a la calle, esas solo tendrían utilidad realmente para tener un paciente COVID frontalmente. O sea, no son para utilizarlas de uso común. Las mascarillas quirúrgicas, que son estas, o las comunes que podemos adquirir para el uso, esas son las que serían recomendables. ¿Por qué? Les explico. El uso de los tapabocas, tenemos que verlo de una forma de que no es para protegernos a nosotros de que nos lleguen gotas. O sea, porque el problema es que el virus, una vez que está en el aire, puede aerolizarse en tamaños tan pequeños que puede entrar por los orificios de los tapabocas. Para eso son precisamente las de alta eficacia, que son utilizadas por el personal médico, porque entran a un área donde hay mucho personal tosiendo y exhalando secreciones. Pero cuando uno estamos en el contexto de la calle o en un supermercado, etcétera, son suficientes los tapabocas de cualquier tipo, ya sean las quirúrgicas o ya sean las de uso artesanal, por decirlo de alguna manera, porque su uso es más por población que por individuo. Me explico. Al utilizarlo usted, no es que está utilizándola para que a usted no le entre nada. La está utilizando para que cuando habla o tosa o respire inclusive, sus pequeñas gotitas de saliva golpeen contra la mascarilla que usted está utilizando, ¿no? Ok. Y evite que se esparza por el ambiente. Si usted hace eso y lo hace todo el resto de la población, evidentemente disminuimos la cantidad de virus que pueden salir al aire. Y por eso el que todo el mundo utilice respiradores comunes y corrientes
o tapabocas comunes y corrientes, perdón, sería más que suficiente. O sea, la eficacia no está en que tú la uses para que no te entre, está en que tú la uses para que no te salga. Entonces podemos nosotros, la ciudadanía en general, no hablo de los médicos, podemos utilizar la mascarilla normal que se está fabricando aquí en el Ecuador, que se está vendiendo a un costo mucho menor. Incluso ya veo que hay hasta de diseños, hay con animalitos, con caritas de colores, no sé qué. Podemos utilizarlas sin ningún problema. Claro, sí, voy a darle un ejemplo. Hong Kong, China y los países del sudeste asiático, ellos han vivido situaciones de epidemias de influenza continuamente desde hace 20 años. Ya allá, en las épocas de invierno, es común que la gente ande en la calle usando tapabocas, y esto los venden incluso con diseños para hacerlos acordes a la ropa de calle, al terno de trabajo, etc. Y es precisamente por eso. Pero la eficacia está en que no es que yo la utilice, sino que la utilicemos todos. De esta manera, cuando estamos en un ambiente cerrado, por ejemplo, 20 personas, en un supermercado, 50 personas, al tener todos tapabocas, nuestras gotitas chocan con el tapabocas común y corriente y nos sale al ambiente, ¿sí? Y entonces la eficacia no está en usarla uno para que no nos entre, y así hay que verlo, sino para que no nos salga ninguna gotita, y así haríamos todos. Por eso es que este tipo, las especiales, que son mucho más difíciles para respirar, son reservadas para el personal médico, porque el personal médico tiene que atender pacientes que muchas veces tienen tubos y por ende no pueden usar tapabocas, y está rodeado de muchos pacientes que están tosiendo y exhalando. En ese caso tiene que ser uno el que tiene que tomar las precauciones del paciente, ya que el paciente no puede hacerlo. Ahora, el uso del tapabocas sí está indicado recientemente con estas condiciones en la población general, porque hasta hace poco estaba debatible, pero hay que tomar también ciertas características. Primero, es para utilizarlo en ambientes donde hayan varias personas o vayamos a concurrir. Por ejemplo, entrar a una panadería, entrar a un supermercado. No hace ningún sentido, por ejemplo, utilizarla en el carro. En el carro estamos en un ambiente cerrado, aislados del resto, e incluso en una fila de carros tenemos suficiente distancia. Por ejemplo, digamos, los señores que hacen transporte, por ejemplo, los taxistas, ¿deberían utilizar dentro del taxi? Ahí sí se puede utilizar. Incluso no estar ya obviarnos la parte de ser el copiloto del taxista, sino que habría que ir en la parte de atrás. La parte de atrás. Okay. Ahí sí. Cuando compartimos un vehículo, sí. Pero cuando estamos solos en un carro, no tiene ningún sentido, porque entre carro y carro, incluso en una fila, hay suficiente distancia personal. Ahora, la mascarilla no las podemos poner al bajar del carro si, por ejemplo, vamos a entrar al supermercado o vamos a la panadería. Y eso me lleva al otro punto. La otra característica de importancia es cómo ponerse y colocarse las mascarillas. Eso es súper importante, doctor. Y para esto vamos a volver en un minutito, porque tenemos un corte comercial en este momento a las 9:30. Vamos a hacer un corte. Anita Gómez, felicidades por tu programa. Muchísimas gracias. Janet Meneses dice, linda mañana, me encanta este programa. Y Katy Cortés dice, felicidades por su programa. Y vamos a saludar a todos los que están también en la transmisión en Facebook personal. Estamos conversando con el doctor Jesús Dagauer, que quiera saber si es que, ¿cómo tiene que enseñarme a pronunciar? Dagauer. Le tiene que enseñar a pronunciar su apellido. Estamos conversando, él es especialista en infectología del Hospital Pablo Arturo Suárez. Y al regreso del corte nos va a enseñar cómo colocarnos bien la mascarilla, y si es importante, y si es necesario, y si se debe lavar las mascarillas para volverlas a utilizar. Regresamos enseguida. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. 9:34 a.m. Quiero saludar muchísimo a Carolina Díaz, está por ahí en la transmisión en Facebook personal, Cristian Paul Nobles, Juan Pablo Perrazo, Hugo Antonio Hernández dice, el uso prolongado de la mascarilla tapaboca produce hipoxia. Ya le vamos a preguntar eso al doctor. Cristian Brito, de Arteria Family Tattoo, muchísimas gracias, mi Cris. Willito también está por ahí, Edison Ortiz, desde Chile nos mandan abrazos. Gracias para todos ustedes quienes ya están enlazados en la transmisión también en vivo de Pichincha Comunicaciones. Estamos conversando con el doctor Jesús Dagauer, médico especialista en medicina internista, especialidad en infectología, 15 años de ejercicio médico, y en la actualidad es el infectólogo del Hospital Pablo Arturo Suárez, conversando sobre el uso de las mascarillas. Antes de irnos al corte, justamente el doctor nos iba a explicar y a comentar cómo se debe utilizar la mascarilla, porque muchos utilizan la mascarilla en la cabeza hecho diadema, se ponen en el cuello prácticamente como bufanda, o se ponen solamente tapan la boca y no tapan su nariz. ¿Cómo debemos utilizar una mascarilla adecuadamente, estimado doctor? Perfecto. La mascarilla o tapaboca o respirador, cualquiera que sea que usemos, tiene que cubrir tanto nariz como boca.
Desde la nariz, es decir, tenemos que poner la mascarilla incluso un poco más abajo de los ojos y estirarle hacia abajo, hacia la barbilla. Exactamente. Perfecto. Esto hablando de las mascarillas quirúrgicas o las mascarillas de tela que se está haciendo con esta forma, se puede decir. En general, todo tipo de respirador, mascarilla o tapabocas de cubrir nariz hasta nariz. Exactamente. A veces incluso ya están utilizando otro tipo de cosas para hacer mascarillas, pero bueno, mientras estemos tapados, ¿qué tipo de material es el que se debe utilizar para una mascarilla? Por ejemplo, hemos visto en tutoriales en internet, en YouTube, que incluso cogen unas de estas toallitas que se utilizan, las toallitas reutilizables que se utilizan en la cocina. Se las hace unos dobles, se pone grapas, unas tiritas y se pone. ¿Eso es recomendable? No, todo lo que está en internet es verdad. No, eso no. El material de que están hechos los tapabocas, las mascarillas y los respiradores varía mucho, porque estamos hablando de los mascarillas y los respiradores de alta eficacia, que se utilizan a nivel médico, tienen capas especiales incluyendo carbón. Las mascarillas quirúrgicas básicamente es una tela que es cambrela, y los respiradores o las mascarillas tapabocas de uso común pueden ser de cualquier tela. Lo único que tendrá que cumplir es un concepto de mantener una mínima impermeabilidad, de manera tal de que precisamente como la función que es de las mascarillas para usar en la calle es de que no nos salga nuestra saliva, su función es simplemente retenerla. Más allá de eso, no. ¿Sí? Ahora, entonces, la mascarilla... ¿Podemos reutilizarlas? ¿Podemos lavar las mascarillas de tela? A eso voy. Las mascarillas deben cubrir, como dije, nariz y mentón. Lo más importante es el momento del retiro. Al momento del retiro, uno debe retirarlo, ya sea por los elásticos, por las cintas o por lo que sea de que esté hecho el respirador, la mascarilla. Nunca podemos tocar la copa, ya sea de esto o de una de tela. ¿Por qué? Porque esto se convierte en una especie de aspiradora y allí pueden condensarse los virus y entonces podemos tocarnos las manos con el virus. Entonces, el retiro de la mascarilla implica sacarla siempre por ligas, como dije, o cintas, sin tocar en la parte frontal del respirador o mascarilla, y luego de que hacemos el retiro, lavarnos inmediatamente las manos, ya sea con agua y jabón o con gel alcohol. ¿Se pueden lavar o se pueden reutilizar? Sí y no, depende de qué tipo de mascarilla estemos hablando. Las mascarillas médicas, ya sean los tapabocas quirúrgicos o las que me expliqué, las de alta eficacia, son totalmente, no son impermeables. Una vez mojadas se daña el filtro y ya se pierde. O sea, son desechables, un solo uso. Exactamente. Bueno, pueden ser más de un uso, porque lo que lo limita es el número de horas de utilidad. Por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas pueden utilizarse entre 4 a 8 horas y pueden ser interrumpidas. O sea, puede ser 2 horas hoy, 2 horas mañana, etcétera. Sabiéndose la retirar apropiadamente, desinfectándose las manos y guardándola con mucho cuidado en una funda de papel, por ejemplo. Las de alta eficacia incluso pueden durar más, hasta 24 horas o un poquito más, interrumpidamente. O sea, puedes retirarla, lavarse las manos y guardarla en funda de papel. Ahora, las que se están comercializando para uso público no están hechas de materiales especiales y por ende muchas hay que guiarse por las indicaciones del fabricante, y las que dicen que son lavables pueden ser lavadas, porque esas fueron diseñadas para otro fin. Como dije, no es para que no nos entre nada, es para que no nos salga nada. Y precisamente al usarlo en grupo, evidentemente al todo el mundo utilizar tapabocas, las gotas de saliva de todos nosotros no llegan al aire y evidentemente se forma un efecto protector de forma grupal. Esas sí pueden ser lavables. Entonces, esas sí podemos lavar. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta sobre todo las indicaciones de los fabricantes, las indicaciones de cada uno de los productos para poderlos utilizar de manera correcta. Y sobre todo, qué importante, doctor, creo que lo que usted nos acaba de decir, y creo que muy pocas personas nos habíamos dado cuenta de eso, es la forma de retirar las mascarillas. Ahora, es sumamente importante también realizar el protocolo de ingreso a casa. Por ejemplo, si yo salí al mercado o salí a una cita médica o salí a trabajar, las personas que realmente tienen que trabajar, tenemos que regresar a casa, cambiarnos toda la ropa, sacarnos obviamente las mascarillas, bañarnos, lavarnos las manos, quitarnos los zapatos. ¿Qué es de todo eso estrictamente necesario? ¿Y qué deberíamos hacer o no deberíamos hacer? Porque algunos, claro, hay muchas personas que ya estamos así como un poco con terror y si es posible nos pasamos la manguera afuera en el patio antes de entrar a la casa. Exacto. Si me permites, antes de esa parte, quiero explicar algunas cositas sobre lo que habías comentado de los escafandres y los guantes y las cosas que se están utilizando en la calle. A eso ya vamos también.
Algo tan importante como obtener esas cosas es que sabérselas quitar. La gente, por ejemplo, veo personal que trabaja en diferentes empresas y tienen que trabajar en la calle, andan con este tipo de insumos, sobre todo, quizás para darle sensación de seguridad al trabajador, pero ese es el problema, da la sensación, no significa la seguridad. Si un entrenamiento médico sobre cómo retirarse de ese equipo, por ejemplo, las escafandras no las retira uno cuando uno está en una función médica, las retira un personal de enfermería o las retira uno con la supervisión de una enfermera. Porque le voy a dar un ejemplo, un estudio reciente demostró que la infección adquirida por el personal de salud en una situación de epidemia, el 38% de los casos ocurre al retirarse el 58% de los casos ocurre al retirarse la mascarilla. Ajá. El otro 38% ocurre al retirarse el resto de los equipos de protección personal y menos del 7% ocurren por atender a un paciente con algún proceso infeccioso. Wow. Si eso ocurre con los médicos, imagínate qué ocurriría en la población general, que obviamente no se retiran en un ambiente donde hay unos espejos grandes y una enfermera con un checklist revisando cómo se están quitando las cosas. Entonces, dicho esto, este tipo de guinceres que usted me ha dicho, no, son totalmente innecesarios, porque primero da una falsa sensación de seguridad y segundo, al retirarlo incorrectamente, más bien se infecta más. Okay. Lo otro son los guantes. Se ha vuelto muy común ver y hasta en las publicidades de algunas empresas ven a los empleados usando guantes en la calle. El guante no fue diseñado para ese fin y le voy a explicar por qué. El guante puede convertirse más bien en un foco de infección y empeorar la transmisión del virus. Por el tipo de material, es microporoso. Exacto. El material de los guantes es poroso, fue diseñado para que cuando nosotros médicos hagamos un procedimiento en un paciente, por ejemplo, una cirugía que es totalmente aséptica, no contaminemos al paciente, o cuando estamos manejando un procedimiento contaminante, por ejemplo, las secreciones o fluidos de un paciente, no nos ensucie las manos. Y eso es retiro inmediato, luego hacer el procedimiento del paciente y lavándonos las manos inmediatamente. Los guantes nunca fueron diseñados para andar todo el día en la calle, por ejemplo. Ok. Incluso. Entonces, pero sin embargo, doctor, tenemos que recalcar que hay disposiciones de las autoridades en las que dice que todos los ciudadanos debemos andar con mascarilla y con guantes. ¿Deberíamos andar entonces con mascarilla? Sí, pero los guantes realmente más bien serían contraproducentes. Eso voy. La disposición de las autoridades, y en eso estoy claro, es del uso de mascarillas, más no de guantes. Las disposiciones de los guantes son colocadas de forma casi individual por las empresas que quizás no se han asesorado correctamente. Por ejemplo, al entrar a un supermercado o al entrar a tal sitio. Pero eso no es una disposición de gobierno. Ok, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los guantes debería utilizar en el caso de entrar a un supermercado que me pida que entre con guantes. Sin embargo, por salud no debería ser necesario utilizar o no debería ser indispensable. Es mejor lavarse las manos. Claro, es que después de cierto tiempo el sudor del guante aumenta la porosidad del guante y permite que entre todo. Y segundo, la humedad. ¿Y por qué es un riesgo? Porque la humedad y la oscuridad que se forma al usar un guante más de 2 horas hace que sea el medio perfecto para que crezcan tanto bacterias como virus. Estamos haciendo exactamente todo lo contrario que queremos hacer. Y si además aunamos que al retirarse el guante no se hace con la técnica médica correcta, te puedes infectar todo. Eso también me lleva a otro aspecto. Por ejemplo, quedémonos fijamente viendo a alguien que utilice guantes en la calle. Se utiliza los guantes, pero con los guantes se toca las llaves, se toca el pantalón, se toca el carro, se toca todo y todo eso luego lo vuelve a tocar sin los guantes. Entonces el virus que llegó al guante volvió ahora a tocar todos los objetos de uno, primero. Y segundo, con un guante uno no puede hacer una adecuada higiene de manos, que es la medida más importante. Uno no puede echar gel alcohol y desinfectar correctamente un guante, lo cual sí puede hacer con la mano. Entonces, fíjese que nosotros, yo como infectólogo, por ejemplo, no utilizo guantes, menos que atender directamente y tocar a un paciente infectado. Y en el resto del tiempo es uso, higiene continua y estricta de manos. 0 guantes, porque sería más bien un foco de infección, por los ejemplos que acabo de dar. Ahora, con respecto a la llegada a casa, hay varios aspectos. No hay nada confirmado sobre el uso o no de alfombras con cloro para entrar a la casa. Sí cabe pensar que uno podría en las suelas introducir a la casa partículas de virus u otros, y evidentemente uno luego puede andar descalzo en la casa. Entonces no es descabellado la idea de tener un tapete o una alfombra común y corriente y echarle un chorrito de cloro y pisar este tapete antes de entrar. Posteriormente nos retiramos los zapatos. Sí, nos retiramos los zapatos, nos retiramos la ropa, la podemos colocar aparte en un cesto o una funda aparte donde vamos a colocar la ropa que estuvimos en la calle y finalmente nos retiramos la mascarilla.
Sí hay que retirarse la mascarilla antes de retirarse parte de la ropa, por ejemplo, porque la camisa o la camiseta no sale con la mascarilla. En esa circunstancia nos quitamos la mascarilla, nos higienizamos las manos y luego retiramos el resto del resto de la ropa. Posteriormente podemos ducharnos dependiendo de qué tanto tiempo estuvimos en la calle o qué tanto estuvimos expuestos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, lo recomendable es que cuando anden en la calle, mejor dicho, no utilicen el pelo suelto, debe estar recogido. Claro, porque el pelo suelto, digamos que vuela y toca todo. Sí, andar sin la menor cantidad de aretes, anillos, collares, ese tipo de cosas también debemos de evitar. Porque lo otro es que hay que tener claro, el virus no vuela ni salta, pero sí se transmite por contacto. Y el problema es que nosotros al día hacemos 1500 movimientos involuntarios que involucran llevarnos la mano a la cara, al pelo y a nuestros ojos, a los relojes, a los anillos, etcétera. Y eso ni lo notamos. Evidentemente, entonces, si tocamos una superficie contaminada y luego tocamos nuestro pelo, lo llevamos al pelo, por dar un ejemplo. Y eso ni siquiera lo vamos a notar. Así por eso es que el pelo recogido, el menor cantidad de accesorios posible, y llegar a la casa, y si no te vas a bañar, lavado de la cara y lavado de las manos. Si se retira la mascarilla primero, lavado de la cara y lavado de las manos. Y si luego se va a retirar todo, otra vez lavado de la cara y lavado de las manos. Fíjate que cada vez que uno toque la mascarilla es higiene de manos. ¿Ok? Siempre. Sí, y eso es importante porque en la calle he visto mucho, sobre todo porque la gente no está entrenada para ello, se tocan mucho con la mano la mascarilla. Y precisamente donde acabo de decir que no se puede tocar. Ajá. No se toque la mascarilla, por favor. Nos dice Henry Bong, nos manda muchísimos saludos, y Mariana Jacome nos pregunta, ¿cuál es el color que se debe utilizar hacia adelante y hacia adentro? ¿La parte blanca o la parte celeste va afuera o la parte celeste va hacia adentro? De la mascarilla quirúrgica, dice. Ese siempre es otro mito, porque siempre se dijo que la parte celeste va hacia afuera cuando uno quiere proteger que le salgan saliva a uno, y la celeste hacia adentro cuando quiere que le entre. En realidad, esta es la parte impermeable, entre comillas. Esto siempre debe ir afuera, porque como le dije, los tapabocas en la calle lo estamos utilizando para que nuestras gotas no salgan, no para que no nos entren. Okay. Porque eso es lo que tenemos que asumir en un principio. Tenemos que asumir dos cosas, que en algún momento quizás podríamos tener el virus y al usar el tapabocas todos no nos sale a los demás, y que el virus va a caer en cualquier momento en nuestras manos, y por ende, más que guante, es desinfección continua de las manos. Eso me lleva a otro truco que olvidé comentar, por ejemplo, a esparcir un poquito o en spray, si es posible, de alcohol sobre la parte superior de los zapatos una vez que llega a la casa. Todo el zapato. Sí. Es importante. Entonces, doctor, hablábamos también entonces de hablamos entonces ya de las mascarillas, de los guantes. ¿Qué tan importante es utilizar gafas protectoras para los ojos? Tiene su utilidad, sí. ¿Por qué? Quizás hemos subestimado la capacidad del virus de entrar por los ojos. Pero también depende en qué contexto lo vamos a utilizar. Para andar en la calle no hace ningún sentido, pero si vamos a estar en contacto muy estrecho con alguien, sí ameritaría utilizarse gafas o visores de algún tipo. Ahora, ese contacto estrecho básicamente es el medio hospitalario, porque precisamente lo que debe privar aquí en la calle es la distancia social. No hay ninguna razón por la que uno tenga que estar a menos de 2 metros o 1,5 metros de alguien, por ejemplo. Y si, por ejemplo, en el banco, hay una pared de vidrio en el banco, si estamos en la panadería, solo nos vamos a acercar rápidamente para pagar, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, utilizar visores o gafas no hacen mayor necesidad porque no vamos a estar en contacto estrecho. Es muy diferente quizás en el medio hospitalario, que obviamente uno no puede alejarse del paciente. Es obvio, claro, perfecto. Ahora, el uso entonces de estos trajes en los que uno se tapa desde la cabeza hasta los pies y por poco y con botas de astronauta, ¿qué tan importante es utilizar? ¿Quiénes lo deben utilizar? ¿Y cómo se debe utilizar? Esos trajes son utilizados por el medio hospitalario e incluso en circunstancias puntuales. Por ejemplo, en las áreas de hospitalización donde se atienden pacientes, donde no hay alta producción de secreciones, por ejemplo, las salas de cuidados intermedios, donde no hay procedimientos ni nada, ni siquiera ese equipo ni siquiera lo utilizan los médicos ni las enfermeras. Okay. Entonces, la ciudadanía mucho menos. Eso básicamente fue diseñado para su utilización en lo que es terapia intensiva y áreas donde hay que intubar al paciente y donde sabemos que van a salir full secreciones. Fuera, para la ciudadanía no tiene ningún sentido porque, como comenté, ese tipo de trajes tienen la peculiaridad que su retiro puede contraer infecciones si no se sabe retirar en presencia de una enfermera experta que le va a uno revisando cómo se está retirando el equipo. Si eso no se va a cumplir en la calle, más bien puede ser un foco de infecciones, más bien.
Si en el medio hospitalario no se utiliza en todas las áreas, por darlo de algún ejemplo. Entonces, preferible, incluso si usted tiene que salir de la casa, tiene que ir a la calle, al regreso, haga obviamente el procedimiento para retirarse la mascarilla, los zapatos, cámbiese de ropa, si quiere estar más tranquilo, sáquese la ropa, póngase ropa a lavar, dése un baño y sobre todo el lavado de manos, que es súper, súper importante. Doctor, sí, ¿qué otro? El picaporte luego de abrir la puerta, eso también es otro truco. Súper importante, limpiar las superficies que hemos tocado al momento de llegar a casa. Si podemos entrar así, arriba las manos, muchísimo mejor, pero si tenemos que obviamente abrir las llaves, desinfecte el celular. Si va a salir con el teléfono celular, desinfecte el celular al llegar a casa. Desinfecte las llaves. Llevar en una funda. No, la funda o el case del celular debe ser retirado para desinfectarlo correctamente. Ok, cuando salga a la calle, desinfecta el celular sacando el estuche. Eso es súper importante. Entonces, miren esos tips pequeñitos que nos está dando el doctor en este momento y sobre todo sacándonos un poco de también este pánico que estamos empezando a tener, porque claro, todos quisiéramos salir por poco y vestidos de astronautas porque tenemos miedo a contagiarnos, cuando realmente el uso de la mascarilla es para que nuestros fluidos no salgan hacia el aire, no salgan hacia otras personas y no sigamos contagiándonos entre todos. Entonces, doctor, lo más importante para los ciudadanos, específicamente, ¿qué es lo que deberíamos hacer si no trabajamos en los sistemas de salud? La higiene de manos es la norma fundamental y la desinfección de los ambientes. Si me permite dar algunos tips rapiditos para la casa. Como le comenté, uno hace 1500 movimientos involuntarios al día, llevándose las manos a los lentes, a la cara, a la boca. Entonces, quizás podemos irnos entrenándonos para cuando estemos en la calle, obviamente no trabajando, sino yendo de compras o algo así, a empezar a utilizar la mano no dominante, porque esa es la que pues, pondremos más a las superficies de la calle. Y los movimientos involuntarios los hacemos con la mano dominante, que teóricamente no habríamos tocado casi nada. Okay. Segundo, la desinfección continua de las manos, utilizando el alcohol en cada momento. Tercero, como comentamos, la ropa sí es súper importante. Puedes salir a la calle con ropa común y corriente. Mientras menos accesorios, mejor, por lo que expliqué, pelo recogido. Las camisas pueden ser manga larga o manga corta las camisetas, eso da igual, siempre y cuando si al llegar no nos bañamos, la higiene de manos llegue hasta donde no cubría la ropa. Okay. Otra cosa es los implementos para desinfectar la casa. Esto es un virus, no es una bacteria multiresistente. Por ende, eliminarla es muy fácil. Se requiere alcohol al 70%, se puede utilizar cloro. El cloro siempre es efectivo a muy bajas concentraciones. Por favor, hemos tenido pacientes hospitalizados con neumonitis química por inhalaciones excesivas de cloro. Y eso no es lo que queremos. Exagerados, entonces sí podemos desinfectar, por ejemplo, el piso con un poquito de alcohol y cloro, digamos. El alcohol se seca muy rápido, no sirve para desinfectar pisos. Eso es otro truco que quiero dar. El cloro sí. Podemos utilizar un chorrito de cloro, incluso utilizar desinfectantes comunes. Muchos de ellos tienen pequeñas cantidades de cloro o de amonios cuaternarios, que los amonios cuaternarios también funcionan. Y el alcohol y el agua oxigenada hay que reservarlas para superficies. ¿Por qué? Porque secan muy rápido. Por ejemplo, para limpiar una mesa, para limpiar el picaporte, para limpiar, quizás rociar sobre el zapato, pero nunca para limpiar pisos o paredes o puertas, porque seca muy rápido y no da tiempo de que se esparza. Ok, entonces preferible todo con un poquito de agua con cloro. Lo que tolere cloro, sí, a muy bajas concentraciones o incluso en desinfectantes comunes. No hablar de marcas, pero uno puede ver en las etiquetas de muchos productos y atrás dicen amonios cuaternarios, eso también funciona. O algunos productos desinfectantes ya traen cloro incorporado, eso también funciona. La cantidad de cloro no tiene que ser muy alta. Doctor, me preguntan sobre las monedas y billetes. ¿Qué tan perjudicial pueden ser? ¿Hay que desinfectarlos con alcohol? Sí y no. Eso es algo que todavía no tenemos que ser con certeza. Recuerden que hay muchas cosas que estamos evaluando a la medida que transcurre la epidemia. Lo que yo dije hoy no lo sabíamos hace 2 meses, por ejemplo. Con respecto a las monedas y billetes, teóricamente cabría pensar, sobre todo en las monedas, porque el virus puede durar más en tiempo, superficies metálicas, sí se puede desinfectar con alcohol, ciertamente. Los billetes pueden bastar con un chorrito de alcohol, pero el asunto es que la manipulación de los billetes, aún no se ha demostrado que la manipulación del efectivo contraiga infecciones. Podemos tomar la precaución quizás más con las monedas, porque el metal, a diferencia del papel, en el metal el virus puede durar más días que en el papel. El papel no dura más de 2 días, un día y algo. En los metales puede durar hasta 5 días o un poquito más.
Ok, perfecto, doctor. Entonces, bueno, se nos acaba ya el tiempo, mi estimado doctor. Quiero agradecerle muchísimo por sus recomendaciones. Creo que igual, como usted lo ha dicho, hace 2 meses no sabíamos todo esto. Probablemente de aquí en un mes esperamos saber mucho más para poder estar más protegidos, un poco más tranquilos, si cabe decirlo también, el tratar de también estar bien informados, sobre todo escuchar de voz de un médico infectólogo que nos dice qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que es necesario y qué es lo que no. Lo más importante es mantenga la distancia. Si puede quedarse en casa, quédese en casa. Creo que, doctor, esa es la mayor recomendación que les podemos dar a nuestros oyentes. Sí, ¿podría dar un mensaje final? Por favor, doctor. Yo voy con este ejemplo. En la Edad Media hubo la famosa peste negra que mató la mitad de la población de Europa, y hay algo que no sé si es mito o si fue realidad. En esa época los gatos se asociaban con el demonio y con las brujas. Entonces la peste negra se transmitía precisamente por las pulgas de las ratas. En esa época, cuando comenzó la epidemia, se asoció que esto era un envío del demonio, un castigo del diablo, y básicamente empezaron a exterminar los gatos en Europa. ¿Qué logró esto? Que al eliminar la población de gatos, aumentó la población de ratas y la epidemia pudo progresar más y mató mucha más gente. A lo que quiero llegar con todo esto es que esto tiene que quedarnos como lección, que no siempre lo que creemos que nos puede proteger realmente nos va a proteger. Algunas medidas, como por ejemplo el ejemplo que acabo de dar de los guantes, que no es el único, podemos hablar horas de otros instrumentos como los túneles sanitizantes, etcétera, más que proteger podrían causar problemas de propagar infecciones. Lo ideal es ceñirse a la información de las autoridades competentes, en este caso el Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en español da mucha información al respecto al público, y guiarnos por eso y no tanto por lo que publican en redes sociales, lo que dicen los vecinos o lo que uno cree que puede funcionar. Porque podríamos cometer el mismo error de la Edad Media, matar los gatos y terminar propagando más la infección. Ok, doctor, quiero también además recomendar y mandarle un saludo bastante cordial a la intendenta de policía de Pichincha, Daniela Valareso. Ella nos acaba de enviar 2 líneas sobre algunas personas que nos decían cómo, en dónde denunciar a las personas que están poniendo sobreprecio tanto a los insumos médicos que acabamos de hablar en este momento con el doctor, como de, por ejemplo, alimentos y artículos de primera necesidad. Pueden llamar al 1-800-LO-JUSTO, 1-800-5658-78, y también pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter de la Intendencia de Policía de Pichincha, @inten_Pichincha. Pueden hacer ahí sus denuncias, además que se ha realizado una lista de precios oficiales de este tipo de productos que está obviamente a disposición de todos ustedes. Se llama Precios Referenciales de Comercialización de Insumos Médicos para la declaratoria de estado de emergencia según el acuerdo 00-126-2020 publicado en el suplemento de registro oficial número 160 del 12 de marzo del 2020 del Ministerio de Salud Pública. Ahí se encuentran los precios oficiales de estos insumos médicos que hemos hablado con el doctor en este momento. Doctor, para terminar, justamente algo que no quería dejar pasar, y era esto de los túneles de sanitización. ¿Son necesarios? Porque ahora probablemente vamos a tener que pasar todos por esos túneles antes de entrar al banco, antes de entrar al mercado, antes de entrar a la oficina, en cualquier lugar. ¿Es importante que se haga esto? ¿Es necesario y sobre todo es eficaz? No. Ya incluso hay una alarma de la Organización Mundial de la Salud que el Ministerio de Sanidad hizo eco de. La primera de ellas, si utilizamos un tipo de tapaboca que no es impermeable y que no puede ser lavado, al pasar por el túnel se humedece y daña el tapaboca y se pierde el efecto, primero. Segundo, hay que ver qué tipo de desinfectantes utilizan. Si no son unos desinfectantes de unas concentraciones adecuadas, no mataría el virus y nos daría una sensación falsa de seguridad. Y nos podría afectar en otra cosa. Claro, pueden echarle cualquier otra cosa. Lo ideal sería que se rocien alcohol al 70%, porque los amonios cuaternarios son increíblemente alérgicos y causarían problemas de asma y exacerbaría problemas alérgicos de mucha gente. Y lo otro, que es algo también súper importante, que si no tienen las concentraciones adecuadas del desinfectante o no llega completamente bien a sitios quizás un poco más escondidos, por ejemplo, la hebilla del cinturón, donde puede haber uno tener virus, ¿qué ocurre? Como eso es como una especie de aerosol, impacta, esto ya es una teoría que no se puede comprobar, pero ocurrió durante la epidemia de ébola en África, y el virus se levanta, digamos que se aeroliza, sube al aire por el aerosol y puede incluso, por ejemplo, estar de nuestra villa y entrar a nuestra misma nariz y terminarnos infectando.
o incluso el que pasó al frente o el que pasó por detrás. Entonces los túneles sanitizantes podrían, aunque eso no se ha demostrado, ser incluso peores en el sentido de que podrían propagar la infección. Sea como sea. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de productos y sobre todo las autoridades y también los responsables de las instituciones que ya están trabajando, que ya van a empezar a elaborar, tener muchísimo cuidado de asesorar con personas que realmente lo saben. Mi estimado doctor, tenemos que cerrar el programa porque ya me están ahorcando. Muchísimas gracias al doctor Jesús Tager. Él es infectólogo del Hospital Pablo Arturo Soler.